Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Cecilia Carrillo y estoy muy contenta de estar con ustedes el día de hoy en este su programa Ego Zoom. Este programa que iniciamos apenas un capítulo anterior, que es por parte del Centro Académico y Psicológico de Educación para el Desarrollo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que viene desde la Ciudad de México a compartirnos de su experiencia en la docencia y en su práctica también profesional con un enfoque de tanatología. El día de hoy nuestro invitado es el doctor Juan Alfredo Polo Espinosa, quien es licenciado en educación, es maestro en psicoterapia y también tiene 2 doctorados, el doctorado en tanatología y el doctorado en educación holística. Me da muchísimo gusto presentárselos. Bienvenido, doctor, a este programa Ego Zoom. Ceci, qué alegría poder estar aquí con ustedes. Mi buen Sergio, gracias por la invitación. Muchas gracias. Pues la verdad yo estoy muy contenta de tenerlo por acá con nosotros. Hemos tenido un fin de semana lleno de muchos aprendizajes, de mucha experiencia, de muchas charlas muy agradables. Y bueno, primero que nada me gustaría que nos platicaras un poquito cómo te has sentido por acá en Ciudad Victoria. Sergio, también que nos cuentes un poco cómo ha sido esta experiencia este fin de semana con el doctor Juan. ¿Quién primero yo? Como Adelante. Pues, ustedes gusten. como lo hemos platicado, creo que es la primera vez que me sacan a tantos lugares a pasear. Yo estoy muy enamorado de Victoria, como le he comentado, de su sierra. Sí, cada vez que veo esas montañas, digo, yo me gustaría vivir aquí, pero todavía vivo a, A a varios kilómetros de kilómetros. distancia. Pero la verdad es que me la he pasado increíblemente bien, he comido muy bien, he descansado muy bien y la compañía de todos los que han estado en el centro, la verdad es que no puedo quejarme. Ha sido una muy grata experiencia. Y también para nosotros ha sido muy grato tenerlos aquí. A cada una de las personas que hemos estado interactuando para este programa. Y pues, qué mayor honor que contar con su presencia el día de hoy. Gracias, muchas gracias. Y bueno, hemos comido de todo. Ahora sí que hemos hecho honor a la frase de las flautas son de harina que tenemos acá en Ciudad Victoria. Bueno, la comida como todos sabemos es muy distinta al centro de México. Es correcto. Y bueno, ya anduvimos recorriendo aquí algunos lugares para que conociera el doctor también Victoria y algunas áreas más naturales también. Y pues bueno, adicional a esto que estamos platicando, también tuvimos el gusto de tener al doctor en nuestra clase, en la maestría en tanatología que se imparte en el CAPET. Esta clase que habla de las religiones, las creencias y la muerte. Y bueno, yo tuve la verdad el gusto de estar en esa asignatura y fue un fin de semana de mucha reflexión, de mucho como pensar hacia mí, lo que en mis creencias, vaya, en lo que de pronto nos han enseñado a creer cómo son las cosas y que bueno, nos dio una apertura increíble de lo que se ve pues a través del tiempo, ¿verdad? A nivel mundial. Entonces, bueno, sí quiero como hacer una introducción un poquito que en la tanatología vemos a el yo de una forma holística en la cual generalmente, bueno, se consideran 4 áreas, ¿verdad? 4 áreas que son el área física, el área psíquica, el área social y el área espiritual. Generalmente, bueno, también a veces las condiciones nos llevan a esto, pero la parte física es la que solemos cuidar muchísimo, ¿no? Desde una apariencia, en muchas ocasiones, de vernos bien, pues vestir bien, de estar delgados en muchas ocasiones, o no sé, en ese sentido, y también de la parte física desde la salud, ¿no? O sea, de que, bueno, ahorita con la pandemia tuvimos esta situación de que cualquier síntoma, pues ya estábamos con un poco de nervio, íbamos al doctor y nos atendíamos. Sin embargo, muchas veces las otras áreas las dejamos un poquito de lado y no las atendemos. Y bueno, hoy sí quisiera que platicáramos un poco más de esta parte espiritual, no desde una religión, sino de cómo tener un cuidado de nosotros mismos en esta área espiritual, pues. Pues mira, lo dices bien. Pareciera que el área espiritual siempre se ve como lo sobrante. Regularmente las teorías holistas de segunda generación y de tercera generación, como se le conocen hoy en día Ujú. a nivel internacional, desde hace muchos años han considerado que el área espiritual del ser humano
es igual de importante que las otras tres estructuras. De hecho, incluso en algún momento yo escuché a una persona decir, yo cuando termine mi carrera, una psicóloga, actualmente ya es psicóloga, pero era estudiante en ese momento, y decía, yo cuando termine mi licenciatura, yo solamente voy a atender lo biopsicosocial. Lo espiritual nunca lo voy a atender. Y yo escuchaba eso, y yo incluso un día acercándome dije, oye, hija, no lo digas en voz alta, porque en verdad alguien se va a reír de eso que estás diciendo. Porque las cuatro estructuras no pueden ser separadas. Precisamente la integridad del ser se constituye porque estas cuatro están en equilibrio. De hecho, incluso desregulas una y desregulas todo el sistema. Tenemos una condición de salud, va a generar malos pensamientos, va a alterar nuestro ciclo social, va a alterar nuestro bienestar personal. Alteras los pensamientos, se va a ver afectado nuestra área social, nuestro bienestar y por ende la salud. Así sucesivamente. Las cuatro estructuras no están separadas, están totalmente ligadas. Aquí la condición es que la estructura espiritual muchas veces se confunde con un argumento religioso. Creemos que lo espiritual tiene que ver con asistir los domingos, con asistir a la iglesia, con cumplir un rito, y en realidad lo espiritual no tiene que ver con eso. Lo espiritual tiene que ver con nuestros estados de bienestar, con nuestra felicidad. Todo aquello que tiene que ver con un bienestar personal está ligado a la espiritualidad. Lo que comemos, lo que estudiamos, las películas que vemos, la música que escuchamos, las relaciones sociales que construimos, los proyectos personales, el modo como tratamos a los animales, cómo cuidamos la naturaleza, todo tiene que ver con la espiritualidad, porque la espiritualidad está ligada a nuestros estados de bienestar. La tanatología lo usa porque entiende que una persona cuando atraviesa por una situación complicada en su vida, por una crisis a nivel personal, por la muerte de un ser amado, por una separación sentimental, etcétera, va a entrar en un estado displacentero. Y es necesario que se agarre de lo espiritual. Aquí el conflicto a veces con nuestra cultura occidental es que vemos que la espiritualidad tiene que ser acercarse a Dios y no necesariamente. La espiritualidad, desde el enfoque incluso tanatológico, tiene que ver con la manera como aprendemos nuevamente a construir estados de bienestar, incluso en los momentos de crisis. Y eso requiere un trabajo. Sí, porque bueno, es lo que, como les comentaba hace un momento, al tener como esta revisión de lo que son las religiones, pues nos vamos dando cuenta de cómo cada uno va teniendo una práctica de manera diferente y también esto permite de pronto como tener esta salud, como comentabas ahorita, pero que muchas veces también en un proceso la parte espiritual no solamente, o sea, bueno, hay quien lo maneja de maneras distintas. Al tener una situación displacentera, pues puede tener como esta parte de decir, me agarro de mi fe o de mis creencias para estar bien. Sin embargo, también hay otras personas que como que este mundo se derrumba, por decirlo así, es como lo que siempre me enseñaron de un Dios, de alguna manera yo ya no quiero creer en eso porque es quien está permitiendo que me suceda algo en particular que me está lastimando. Entonces, bueno, algo que a mí me pareció muy, muy interesante fue como a lo mejor al no tener, como dices ahorita, una parte de una religión o de mitos, ritos como cada quien lo interpreta, pues es más bien tener una como espiritualidad interna de la cual te permita salir de un proceso, ¿no? O que te permita tomar esta fuerza adicional que no puedes tal vez tomar de ninguna otra parte. Sí, sí, les comentaba en clase el ejemplo de la señora que a su nieto le dan un balazo en la cabeza. Ujú. Le cuento este ejemplo a los que nos están escuchando. Ahí en la Ciudad de México, en el Estado de México, principalmente en un municipio llamado Ecatepec, un cuate estaba tomando sus cervezas afuera de su casa con sus cuates. Traía una pistola y se le ocurre bajo la fiesta aventar 6 disparos al cielo. Pa, pa, pa. Él sigue tomando tranquilo, sin medir las consecuencias de su acción. Las balas entran a un punto máximo de altura y bajan a la misma intensidad con la que subieron. Regla física natural. ¿Dónde van cayendo las balas o dónde va cayendo una bala? A unos 4 o 6 kilómetros de ahí, una pequeña casa, un techo de lámina, una abuela,
acostada en la cama con su nieto de 6 años porque después de una actividad que habían realizado dijeron, vamos a acostarnos un ratito, hijo, vamos a dormirnos un ratito. Sí, abuela, se acuestan juntos, la abuela lo está abrazando y entra la bala por el techo de lámina y le pega al niño en la cabeza. ¡Pum! La abuela se despierta porque siente la sangre del niño y dice, ¿qué es esto? Esto caliente que siente. Cuando abre los ojos, se da cuenta que el niño está totalmente inconsciente, bañado de sangre. Este tipo de eventos, cuando los intentamos explicar desde un fenómeno racional, indudablemente tambalean el código de creencia de cualquier sujeto. Yo puedo ser muy creyente y decir, es que Dios en verdad es puro amor, Dios es bondad, Dios es respeto, es gracia, es fe, es fuerza. Pero cuando de repente ocurre el suceso, claramente mis códigos de creencia se alteran. Entra en duda incluso todo lo que me habían dicho de Dios. Porque entra la gran pregunta. ¿Por qué Dios permitió esto? Sí. ¿Por qué Dios permitió que de repente mi nieto sufriera esto? Y ahí es donde empiezas a buscar como en tu rastreo psíquico. A ver, me han dicho que Dios es justo, que Dios sabe lo que quiere, que Dios sabe lo que hace, que Dios es misericordioso, que Él tiene una voluntad para todo, que nada sale de su control. Y a veces la persona no encuentra en ese rastreo la respuesta, porque intenta encontrarlo desde la mayor limitación que tiene el ser humano en la tanatología, un proceso racional. Muchos fenómenos de la vida y la muerte son irracionales. En esta vida se vive en caos que a veces no podemos explicar, como lo que ocurrió en la Ciudad de México del sismo del 19, del 17. ¿Por qué no se cayeron instituciones públicas? Digo, no me tomen a mal el comentario, radio escuchas. Me refiero a, se cayó una escuela primaria con niños que murieron y uno pensaría egoístamente, ¿por qué no se cayó Palacio Legislativo? ¿Por qué no se cayeron Los Pinos? ¿Por qué no se cayó un lugar donde... ¿Por qué no se cayó la casa no sé, ¿por qué no se cayó Puente Grande? ¿Por qué se tuvo que caer una escuela donde niños de 4 o 5 años sufrieron la consecuencia de la irresponsabilidad del adulto? Claro. Y eso lo intentamos explicar, o el suceso lo intentamos explicar racionalmente, pero no hay una lógica, porque este caos no tiene una lógica, este mundo no tiene una lógica. Este universo tiene cierto caos al que nos hemos acostumbrado como humanidad, y lo que nos queda con la tanatología es poder encontrar herramientas de bienestar en esos momentos crisis. Indudablemente, cuando hay un fenómeno que no podemos explicar, que incluso con nuestros códigos de creencia religioso no encontramos la respuesta, en el rastreo psíquico que hacemos, lo único que nos queda es confiar a veces en ese darle la vuelta a la página, que sí hay un poder divino que lo puede explicar. En el menor de los casos, porque muchas veces, como bien lo mencionaste, hay personas que dicen, a partir de este momento para mí Dios no existe. Sí. Y no por ello se acabaron las creencias. Se acabó un sistema de creencia enfocado a la religión, pero es necesario ver cómo restauramos a esta persona espiritualmente, que vuelve a encontrar un estado de bienestar aún con una pérdida tan dolorosa. Ahora, doctor, una pregunta. Ahorita como usted está comentando esa parte de reencontrarse con esta parte espiritual, siendo yo una persona que está pasando por un proceso de duelo, vaya, que tiene una clara necesidad por fortalecer esta parte espiritual, por reconectar en esta parte, ¿cómo yo, una persona que no tiene las herramientas, puede llegar a ser consciente de esta necesidad? Ok. La espiritualidad, fíjate qué buena pregunta. La espiritualidad es un desarrollo de conciencia. Hoy sabemos que si tú alteras cualquiera de las primeras 3 estructuras, el sujeto puede encontrar ciertos sentidos de adaptación. Pero si tú alteras la estructura espiritual, si es la primera que se altera, el sujeto puede llegar a presentar ideación suicida. Porque la estructura espiritual es la que da soporte a las otras 3. Empieza a tener una mala salud y en el aspecto del bienestar llega la idea de, yo sé que Dios me puede curar, o yo sé que esta enfermedad se va a ir, voy a pensar positivo y todo lo que estoy viviendo a nivel somático, a nivel cuerpo, va a recuperarse porque sé que esta enfermedad podrá ser superada, sin necesidad de pedirle a un Dios. Cuando no se tiene ningún Dios. Cuando se tiene un Dios, pues nos acercamos a lo sagrado. Claro. Se altera la estructura física. Si se altera la estructura psíquica,
hay pensamientos, hay emociones, hay una serie de sensaciones displacenteras que nos empiezan a alterar la realidad y llegamos a construir pensamientos de bienestar. ¿Cómo puedo recuperarme ante este fenómeno? ¿Cómo puedo dejar de estar triste? ¿Cómo puedo leer una literatura más agradable? Etcétera. Algunos dicen, ¿cómo voy al cine y me distraigo? Si se llegara a alterar la estructura psíquica. Se altera la estructura social y me voy a meter a mi casa. Esta pandemia nos alteró mucho las estructuras sociales. Estar guardados, presentar episodios de ansiedad, sentir aburridos, entrar a un tiempo bucle que le llamaban, donde ahora no sabías si era de día o de noche, o durante el día dormías y en la noche todo el tiempo viendo Netflix, porque no entrabas a un tiempo donde, o un periodo donde el tiempo había desaparecido. Estas tres estructuras pueden tener una recuperación, pero la estructura espiritual habla de los estados de bienestar. Imagínate cuando se altera la estructura espiritual, la que tiene que ver con tu sentido de vida. Que una mañana te despertaras y dijeras, siento que no me gusta mi vida, que no me gusta lo que vivo, que no me gusta lo que tengo, que no me gusta lo que estoy experimentando cada mañana, no me siento conforme con mis proyectos, no me siento conforme con mi edad, con lo que hago, cómo me veo. Entramos en una crisis existencial. Y la estructura espiritual, cuando se altera, nos ha demostrado que el sujeto vive una realidad más sufriente. Y esa realidad más sufriente te puede llevar incluso a tener ideación suicida. Que puede empezar de broma, ¿eh? Puede empezar con el comentario de ay, trágame tierra, me quiero matar, ya no quiero estar aquí. Y las Y señales pequeñas que van aventando Sí. o sea, las personas con este tipo de predisposición o esta, mejor dicho, que tienen esta percepción de su propia vida, pero llegado a un punto donde empiezan a mostrar estas Como conductas. flachazos, Sí, ¿no? estos claro. flashazos. Exacto. Sí, porque nos acostumbramos a vivir enfermos. Esa es la realidad. Sí. O sea, muchas veces identificamos que algo está mal en nuestra vida, que tenemos que actuar, pero ponemos una serie de determinantes para dar ese cambio, una serie de indicadores. Es que no puedo hacer ese cambio por A, B, C, D, E. Y ponemos una serie de indicaciones que al final, cuando da vuelta el círculo, decimos, no, pues ya, como diría Cristina Pacheco, aquí me tocó vivir, ya. O sea, a mí me tocó vivir esto ya. Mejor me aguanto, o en la irresponsabilidad, mejor dejo que la otra persona decida. Yo ya no quiero pensar en esto, cuando volvemos una existencia muy displacentera. La espiritualidad, cuando está en un sentido mucho más sano, hace que el sujeto sea consciente y responsable de su estado emocional, personal, anímico, físico, y diga, tengo que trabajar por esto. Ahora, a la pregunta que hacías, ¿pero cómo lograrlo? Bueno, siempre he dicho, la espiritualidad es el desarrollo de la conciencia para llegar a estados de bienestar mayor. Si tiene que ver con el desarrollo de la conciencia, habría que definir qué es la conciencia. La conciencia la podemos definir conceptualmente o de manera didáctica como la fusión de pensamientos, sensaciones, emociones y sentimientos que le construyen al sujeto una percepción de la realidad y lo hacen partícipe de su momento histórico. Esto quiere decir que la espiritualidad tiene que ver con los pensamientos que construimos, las emociones que manejamos, los sentimientos que creamos y las sensaciones que percibimos. El problema es que muchos de nosotros no le ponemos atención a muchas de estas cosas que nos construyen pensamientos. Muy pocas personas van a ver, por ejemplo, una película de Marvel, de los superhéroes, y dicen, ¿de veras me convendrá ver algo así? No, ni siquiera para nuestros hijos. Sí. Decimos, vamos al cine. Y aunque la película tenga escenas violentas donde al villano le corten la cabeza o donde incluso el universo esté en una crisis y alguien se ha atravesado con un rayo, no nos interesa. Es como de, es ficción. El problema es que ese es un estímulo. ¿Cuántos estímulos no tenemos en nuestro día? Noticias, música, pláticas, conduciendo el vehículo, mentadas de madre, conduciendo en el transporte público, escenas de peleas, llegando a casa, noticias de crimen organizado, secuestro, economía. O sea, estamos sobreestimulados de manera negativa. Indudablemente nuestros estados espirituales o nuestro estado espiritual y de bienestar se ve alterado por todo lo que le estamos metiendo a la mente. Si tenemos malos pensamientos porque desconfiamos todo el tiempo del mundo, indudablemente eso nos va a generar malas emociones.
De las 6 emociones básicas, alegría, tristeza, enojo, miedo, sorpresa y asco, solo una es positiva. O no positiva. No positiva, porque no hay emociones positivas y negativas. Solo una es placentera, Ujú. la alegría. De ahí, de las emociones básicas, 5 son displacenteras. Entonces imagínate, vas 5-1 Ujú. y todavía te das la oportunidad de escuchar música triste, de ver películas Sí. tristes, de ver series tristes, de ver noticias tristes. Construcción de la realidad, la vida es caótica, es triste, es miserable. Se los compartí en clase. ¿Por qué nos gusta tanto cuando estamos viviendo un proceso de duelo escuchar canciones tristes, Sí, sí, melancólicas? sí. Porque nos alimenta un estado de vida, un estado que ya conocemos. Por eso dice, tráeme esa botella ya, y escuchamos las dolorosas y me duele aquí, pero la estoy disfrutando porque ya conozco ese estado. Y ahí estás, llore y llore. Con esta sigo llorando, Con esto ¿no? sigo llorando, ¿no? Les decía de una, ¿no? Una canción, les digo, yo no tengo que acordarme de nadie, pero escucho esa canción y me obligo a decir Eso. la voy a Sí. extrañar, aunque tenga 10 No, años de sí, no verla, ¿no? sí. Porque nos gusta. Es parte de una condición cultural. Vivimos en una sociedad muy acostumbrada al dolor, que hace una apologética a lo doloroso, no al bienestar y la espiritualidad. Yo no escucho a personas que digan, no, hombre, si vieras qué alegría, qué gozo, o lo contrario, ¿no? Yo no escucho a personas que dicen, no, es que a mí me duele así el corazón, o sea, me pongo bien melancólico cuando escucho la danza de las horas de Tchaikovsky. O sea, cómo me encanta tener una botella y escuchar Noche de Luna y cosas de los grandes, de Bach, José José, Mozart, ¿no? de esos grandes, José ¿no? José. Sí, Totalmente o válido. sea, que preferimos este estilo de música que culturalmente nos han enseñado que estás triste y la usas, Y ¿no? lo En lugar usamos, de claro. pronto usar este tipo de música que comentas, en el cual digo, a lo mejor, bueno, porque aparte también sé que está comprobado que ese tipo de música genera muchos estímulos favorables de concentración, de, no sé, para trabajar, hay muchas, por ejemplo, para estar haciendo alguna cuestión artística poner esta música pues te da beneficios, pero al contrario nos seguimos poniendo esta música que nos han enseñado. Y bueno, creo que también algo que ahorita, bueno, se me viene también a la mente un poco, es que lo que nos han enseñado en nuestra parte de, o sea, espiritual, siempre va de la mano con una religión. O sea, en mi caso muy particular, me costó como que decir, ok, esto es la iglesia católica, pero no es todo lo que hay. O sea, hay más cosas. Pero si yo lo externaba con mi familia, de pronto era como que es que si lo haces de esa manera está mal y Dios va a estar molesto contigo. A lo mejor no con palabras textuales, pero sí así. Y creo que muchas veces esto nos limita en un proceso de duelo, como hacer este cambio. Entonces, como que adicional a la situación que ya traes, algún cambio, alguna pérdida o demás, si tú manifiestas estar practicando algo distinto a lo que te enseñaron, todavía se vuelve como un extra, ¿no? Un Sí, pesito extra de que dices, híjole, pero bueno, donde yo me estoy sintiendo bien en este momento que me siento muy triste es en una prédica de otra religión, en un culto distinto, porque entro y me da esa sanidad, por decirlo así, o con alguien que me está explicando otra cosa, no sé, a través de la meditación o de otras, o de otras formas, pues distintas a las que te enseñaron. Entonces, como que en lugar de a veces disminuir, lo acrecenta la sí, claro, situación. claro. Sí, fíjate, en casa ocurre algo, principalmente con mi hija la mayor. Ujú, Ella cuando llega a estar, luego finalmente mi hija mayor vive en otro estado. Entonces, otra cultura, otro tipo de música. Entonces a veces me dice, y papá, y finalmente la cultura con la que están creciendo nuestros niños y nuestros adolescentes, música llamada TikTok, música como de esta red ujú, digital. sí. Entonces luego ahora me dice, la escucho cantar como una cancioncita de esa red social. Y le digo, oye Rachel, ¿dónde sabes eso? Ah, es que veo videos. Ok. Sí. Pero cuando me dice, me pones tal canción, o sea, cuando me pide a mí ponérsela, le digo, te voy a poner otra. Y me dice, no, yo quiero escuchar esa. Digo, no, te voy a poner esta otra. Quiero que escuches esta otra. Claramente sí se enoja, como de, ay, pero yo quiero escuchar la que a mí me gusta. Claro.
Y lo que le intento explicar aún a su temprana edad quiero que te des la oportunidad como de poder escuchar otro tipo de música, porque en mi mente sí está la idea de, sé que no voy a poder estar detrás de ti toda la vida. O sea, no voy a poder cuidarte las películas que ves, la música que escuchas, pero sí quiero que por lo menos aprendas a tener un filtro. Y que en algún momento, sé que cuando sea más grande, cuando sea adolescente, haré exactamente lo mismo. Y le diré, papá, ¿me compras tal disco? Sí, primero lo escucho yo. Primero lo escucho yo y si creo que es conveniente, te lo paso para ti. Sé que tal vez, repito, en un punto, tal vez ya de adolescencia, viviendo sola, va a escuchar lo que ella quiera. Pero la intención es enseñarle a que hay cosas que no es necesario que le escuche. Ujú. Algo que no está ocurriendo con nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, y en general con nuestra sociedad del siglo XXI tan sobreestimulada. Ya no tenemos esos filtros. Esos filtros son de las generaciones llamadas, de esta generación dorada, que hoy tienen 60, 70 años, que Ujú. nacieron en los años 50, 60, y que hoy incluso chocan con la generación de mediana edad de 35, 40, 45, y nos dicen, oye, es que, ¿por qué estás escuchando eso? Eso me recuerda un ejemplo. ¿Han escuchado el freestyle, que hoy está tan de moda? Claro. ¿Has Ujú. escuchado freestyle una vez? Ujú. Así? Ujú. Es que los freestyleros dicen un chorro de groserías en cada frase. Ujú. ¿Y eso cómo les llama a los niños y a Sí, los sí, sí, jóvenes? a Así los como de, niños. qué Y muchas veces pasión. los niños, por ejemplo, digo, yo también tengo a mis hijos, lo escuchan y ni siquiera realmente comprenden, pero lo Ujú. están repitiendo. O sea, les da risa tal vez el cómo se escucha o que otro lo canta y lo imita, pero muchas veces ellos ni siquiera saben de lo que están hablando, ¿no? Claro. Y los comerciales son como los que al hablar en cada rima van a decir un chorro de groserías y violencia, etcétera. Pero yo no sabía que había freestylers que son como más light y que la regla es freestylear, por así decirlo, sin ninguna mala palabra. Okay. Y eso es mucho más complicado porque Ujú. si tienes el abanico abierto en léxico, tú puedes decir lo que tú quieras, pero limítate muchas digo, si fueran más conocidos, es un ejercicio mental maravilloso. Sí, O sea, decirle a alguien, ¿sabes qué? Improvísame una línea de 4 versos y que rimen. Pues, sí, eso habrá es quien tenga como un facilidad, arte. pero habrá quien Ajá. dice, no, Un no, ejercicio pienso la ideal para primera y ya no sé más, estimular ¿no? el lenguaje y todo, sí. Sí, entonces el bienestar tiene que ver en gran medida con todo lo que nos rodea, pero también aprender a distinguir que lo que nos rodea no todo ello nos conviene. Y la tanatología usa la espiritualidad porque si estando aparentemente sanos o en estados afectivos de bien sin tener ninguna pérdida significativa, no estamos vulnerables. Si aún estando bien nos puede afectar mucho en nuestro día a día, ahora imagínate viviendo un duelo, Sí, claro. todo lo vulnerables que somos, la importancia de la espiritualidad dentro de la tanatología. Bueno, antes de continuar, quiero volver a comentar, estamos aquí con el doctor Juan Alfredo Polo Espinosa y estamos hablando del tema tanatología, espiritualidad, perdón, y bienestar. Y bueno, a mí me gustaría como que nos platicaras un poquito en el tiempo que nos queda. El fin de semana nos hablaste de las religiones, de las principales religiones. ¿Qué nos pudieras platicar el día de hoy de estas religiones de las que, pues generalmente como que todos conocemos pedacitos, ¿no? Y la forma en que a lo mejor, bueno, a lo que yo pude percibir y lo que tengo en charlas de pronto con familiares, con conocidos, es que a veces sin darnos cuenta como que las hemos ido mezclando y se va volviendo, bueno, al menos en mi caso, como una práctica más sencilla, al tener como esta apertura, como que te permite tener una práctica más sencilla de una espiritualidad, tomando como un poquito de lo que cada una tiene. Digo, obviamente sí quiero recalcar mucho que en un proceso de tanatología siempre se va a respetar las creencias del paciente. Eso es muy importante mencionarlo porque no quiero que se vaya a interpretar que porque ahorita estamos hablando de diversas religiones o creencias, al momento de que ustedes vayan a una terapia o a un proceso tanatológico, el terapeuta tiene el derecho de hacer una modificación o un cambio en esto. O sea, aquí en un proceso se va a respetar siempre lo que el paciente Sí. piensa o cree.
Pero bueno, sí me gustaría como que nos platiques así a grandes rasgos un poquito, porque bueno, a mí me encantó cómo lo fuiste desarrollando durante el fin de semana y al menos dejar como que ahorita la espinita y me gustaría pues más adelante a lo mejor ya tener temas más específicos en otro programa. Claro. Pues mira, hay algo que entender de las religiones. Hay una primicia que siempre he dicho, casi nadie les va a decir, y es que las religiones crecieron geográficamente en la misma zona. Y hay ciertos acontecimientos históricos que hicieron que no solamente crecieran en la misma zona, sino fueran muy cercanas en postulados, en mitos, en ideas. Yo siempre he dicho, cuando tú encuentres a alguien que te diga, oye, yo mi religión es más auténtica que la tuya porque la mía es la original, siempre he dicho, date la vuelta. No, no te conviene entrar en un debate histórico que no tiene sentido. Las religiones han tomado cada una un camino específico y han desarrollado procesos de sabiduría ya en lo individual de acuerdo a las necesidades del momento histórico en el cual surgieron. Pero las religiones, cuando tú las analizas en un sentido comparativo, son muy similares. Tienen postulados muy similares. Todas hablan del amor, la paz, la tranquilidad, la trascendencia, la muerte, la vida, el amor, la ecuanimidad, el perdón, el respeto. Todas van a hablar de eso. ¿Por qué? Porque buscan que el sujeto desarrolle una sabiduría, que el sujeto religare, se vuelva a unir con su ser supremo. Cuando estudiaba en el seminario teológico, yo estoy en un seminario teológico cristiano y yo escuché muchas veces a docentes, a maestros, a ministros que ya ejercían formalmente decir, es que recuerda que si tú en algún momento permites casi que un budista o que hasta a veces hasta otro cristiano de otro dogma, ¿no? O sea, un cristiano de otro tipo diga lo contrario a esto que se te está enseñando, dice ya, en ese momento estás casi siendo un hereje. Y a mí me causó un conflicto porque yo decía, es que yo no quiero pensar en ese Dios. Yo no quiero pensar que Dios está en un gran escritorio diciendo, a ver, aquí están los mormones, los adventistas, los budistas, los musulmanes, y los voy a tener así en carpetitas para que cuando me oren, ya sé, me está hablando un cristiano. El concepto de Dios es Dios. Somos nosotros como seres humanos los que hemos hecho las barreras, las formas, los ritos, y hemos justificado incluso con odio algo que Dios no ha expresado. Hemos justificado la idea de es que mi religión es más importante que la tuya y el mundo ha caído en tanta violencia. Ahorita me viene a la mente una frase de Hans Küng, uno de mis autores favoritos que falleció, por cierto, hace poco. Él dice en una trilogía que tiene de varias religiones, no habrá paz en el mundo ni en las naciones hasta que no haya paz entre las religiones. Si lo trasladamos a los códigos de creencia tanatológico, podría ser lo mismo. No habrá paz en las naciones hasta que no exista una paz en las creencias que vivimos en nuestro día a día. O sea, hasta que no aprendamos a respetar también al Dios del otro, a su construcción, a su sentido espiritual, siempre viviremos en un conflicto de dominio, siempre pasará. Las religiones sirven, sí, y mi recomendación es que si quieres tomar un camino espiritual de mucha más conciencia, yo a nivel personal, yo recomiendo que vaya acompañado de un camino religioso, una práctica religiosa coherente. Pero si la práctica religiosa que tienes no te está dejando nada bueno, si al contrario asistes y sientes mayor pesar, sientes que incluso lejos de tener mayor benevolencia, mayor paz, mayor dominio, te lleva a criticar más el mundo, a sentirte triste, reprimido, yo te diría, ¿qué haces ahí? No tiene sentido. Religión y espiritualidad pueden caminar juntos, sí, siempre y cuando ambas le den al sujeto un estado de bienestar y plenitud. Si uno de los dos está estorbando, o uno desaparece o el otro lo modificas. Pero las religiones están pensadas para que el sujeto encuentre bienestar, encuentre sabiduría y se desarrolle moralmente. Ese es su objetivo. Sí, la verdad es de que, bueno, yo comparto en mi experiencia de lo que vivimos este fin de semana, el conocer de otras culturas, de otras religiones. Digo, hablo de cultura porque nos habló muchísimo de historia, de la historia, pues, de las religiones, y bueno, entra esta parte. Me hizo como también reflexionar muchísimo en la parte
del hacer las cosas bien hacia mí, ¿no? O sea, de que en muchas de estas religiones se habla de que nosotros tenemos la divinidad también, ¿verdad? Dentro de nosotros, no tanto de tener como que a alguien superior, inalcanzable, ¿no? Como muchas veces lo manejan y como también comentabas, este Dios como castigador, señalador y es muy duro. Entonces, como algo que a mí me encantó fue esa parte de que, bueno, de alguna u otra manera lo había visto en un curso que había tomado de espiritualidad, igual no apegado a una religión, sino solamente de forma espiritual, pero ahora como que se fortaleció, les digo, había ratitos en la clase que era así como que sentía así algo aquí de que, híjole, o sea, donde mueve muchísimo, que a veces también pues solemos... pues no estar de acuerdo, ¿no? Tal vez con las prácticas de otras personas y sin embargo, pues si es lo que a esa persona le genera sentirse bien, y se genera ese bienestar del que, bueno, tratamos de hablar ahorita, pues qué padre, ¿no? Y el conocer de dónde viene todo, como que nos da más esta flexibilidad de decir, ok, al final, como dices ahorita, es lo mismo, es un Dios, ¿no? A lo que buscas es el estar estable, el tener esta tranquilidad, este bienestar, pues es lo que busca esta parte espiritual y que como comentábamos hace rato, dentro de la tanatología juega un rol muy importante porque nos permite también equilibrar junto con las otras tres áreas de nuestro yo y al no tener esta parte espiritual, pues obviamente pues vamos a seguir en ese desequilibrio. El programa anterior hablábamos de las redes sociales, de las tecnologías de la investigación, perdón, ay, se me fue la palabra, de las tecnologías, pues del uso de las tecnologías. Entonces, hablábamos de esta parte que también comentabas hace un ratito, de tener tantos como estímulos y que de pronto era como que ya dejabas de hacer clic con todo, o sea, de pronto estabas con algo feliz, luego con algo triste y algo que también nos comentabas en esta clase fue cómo era importante eliminar esos estímulos, acallar todo esto que nos rodea y tener este encuentro con nosotros mismos que nos permitiría tener pues esta calma o esta tranquilidad, este bienestar. No sé si nos puedas compartir un poquito de esto. Sí, mira, parte del objetivo de las religiones es esto que acabas de mencionar, el cómo el sujeto de ahí viene el término religión, religare, se vuelve a unir con el ser supremo. En la clase les comentaba, todos dentro de nosotros ya mora ese ser supremo. No importa cuál religión practiques, porque luego incluso el cristianismo dice, no, 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 es que Dios, yo tengo que rendirle tributo. Y dices, oye, el Espíritu Santo, la misma Biblia dice que el Espíritu Santo mora dentro de ti. Y sería tal vez la única que pone a un externo. Todas las demás, las dármicas, el taoísmo, el confucianismo, budismo, todas las demás van a decir, una parte de Dios ya mora en ti. Es decir, ya eres un ser supremo o eres un ser divino en muchos aspectos. Solo basta que contactes más contigo, que muestres más ese desarrollo de ese ser de amor, de luz que tienes. Pero ¿cómo poder mostrar ese ser de luz si tenemos tantos ruidos afuera? Y nos dejamos guiar por tantos ruidos que hay afuera. Hace más de 2 años abrí un canal que así se llama, Juan Pablo Espinosa, donde la intención es subir cada determinado tiempo reflexiones, videos, etcétera. Yo siempre he dicho, es como ese canal es una máscara de oxígeno. Si te interesa, ve, búscalo, vélo, porque es para que la gente que le interese acallar un poco más la mente. Y básicamente la intención es esa, es decirte o decirle a la gente que sigue el canal, si le saben que, miren, sí estamos sobreestimulados a tal manera que el teléfono del celular lo usamos en horas, pero alarmantes. Sí. No en vano, incluso hay personas o hay aplicaciones que te regulan ahora el tiempo porque es peligroso, ¿no? Todo el tiempo. Hoy estudios que hacen referentes a la ansiedad y la depresión, muchos de ellos están relacionados directamente con el manejo de redes sociales, de YouTube, de Facebook, de TikTok, de Instagram, sí. Porque es tal la necesidad del ser humano de ser visto, es tal esa necesidad que muchos de los llamados influencers, por ejemplo, cuando les preguntan, oye,
¿qué es lo más difícil de ser un influencer? La gran mayoría dice, es que todo el tiempo tengo que subir algo. Y eso se vuelve una enfermedad porque dices, ¿y ahora dónde saco? ¿Dónde saco? Y para el consumidor es exactamente lo mismo. Sí. El consumidor todo el tiempo no se sacia de escuchar, de ver, de reír. Y hoy te encuentras alumnos que dicen, yo me puedo pasar hasta 6 horas viendo TikTok. Y nada, mover el celular y reírme, llorar, reírme, enojarme, llorar, reír, enojarme, hasta 6 horas. ¿Y dónde está tu encuentro? Lo que decías, Sí, ¿dónde está tu encuentro contigo mismo? Sí, contigo. Pones una pausa en tu vida, dices, hoy voy a poner, y se los decía en clase, tú te sientas en el sofá 10 minutos y van a ocurrir 2 eventos. Si apagas toda la televisión, todos los estímulos, te sientas 10, 15 minutos en silencio en tu sofá y van a pasar 2 cosas. O te quedas dormida, dormido, o por acá van a pasar los peores pensamientos que te puedas imaginar. Ujú. Que vas a decir, ¿y de dónde? ¿Por qué me siento de esta manera? Pues porque pocas veces te diste cuenta que acá arriba hay mucho ruido para poder acallarlo. Y las religiones lo que hacen es mostrarte caminos para decir, también puedes guardar silencio acá arriba. Y te va a convenir guardar ese silencio, acallar la mente para que también empiece a hablar tu ser. Sí, de pronto ya no sabes ni qué hacer, ¿no? Es como que, digo, bueno, yo en mi caso que tengo a mis 3 hijos y pues están pequeños aún y dependen mucho de mí, hay ratos que ha tocado que llego a la casa y todavía no llegan ellos de su actividad o algo y hasta como que me siento extraña, ¿no? De estar yo sola porque estoy tan acostumbrada a que están ellos conmigo, a que está la televisión prendida con alguna caricatura de ellos o a que ya me están pidiendo algo, no sé. Entonces llego y así como que o sea, en parte digo, ay, mira, o sea, tengo un espacio para mí, pero a la vez es como que, ¿qué hago con estos 10, 20, 30 minutos o tal vez más, donde estamos como acostumbrados a esto? Y creo que el celular ha jugado también un rol muy importante porque, ok, no está alguien, entonces me pongo a buscar con quién platicar o algo, en lugar de decir, ¿sabes qué? Pues me meto a bañar a gusto, con calma, o me acuesto un ratito a descansar. Entonces, como que no con tantas actividades que de pronto hay, con lo rápida que es la vida, vamos dejando esos espacios individuales que la verdad que cuando ya los empiezas a tener son de mucha satisfacción y como dicen a veces hasta te salen como que ideas buenísimas de cosas que puedes hacer o de encontrar como que qué puedo mejorar, ¿no? De mí, de mi persona para lo que voy a dar hacia los demás también y teniendo ese bienestar que pues al final de cuentas vas a transmitir cuando tú estás bien, ¿no? Sí, correcto. Y qué complicado esto que acabas de mencionar. Que teniendo espacios libres para poder estar con nosotros mismos, buscamos algo que hacer, ¿no? Ajá, Para volver a ocuparnos. sí, La espiritualidad busca todo lo contrario. Mientras más calma y episodios de ecuanimidad tenemos, porque los hemos trabajado, porque hemos buscado superar las crisis y hemos hecho conciencia de que necesitamos mucha más calma, el trabajo tanatológico e incluso un proceso de duelo puede ser mucho más fácil ser superado sí, o pero transitado. y volvemos a esta parte, creo que es como que todo cultural, o sea, te enseñan que si estás solo, te hablan de soledad. Entonces, como que ir cambiando el chip a que no se trata de eso, o sea, se trata de estar solo conmigo y disfrutar de mí mismo. Es una parte como muy bonita que pues pienso que en un proceso tanatológico también es bastante útil, ¿no? El respirar y decir, ok, a ver, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué me está pasando? ¿Qué estoy aprendiendo de esa situación? ¿Para qué me está sirviendo? Pues es parte de esa espiritualidad. Es correcto, Ujú. correcto, correcto. Pues nos queda muy poquito tiempo de este programa. La verdad, yo estoy muy contenta de que estés aquí con nosotros el día de hoy. Sergio, no sé si quieras agregar algo en este programa, quieras comentar, compartir. Sí, nada más como un punto más que creo que esa parte es importante para todos nosotros. Llegado a un punto donde nosotros conectamos con nosotros mismos, considero, no sé, salvo que usted me saca del error, si es error, pero creo que es una parte muy importante conectar con nosotros en la parte de donde nosotros buscamos bienestar para nosotros, sobre todo pensando en qué es, cómo lo podemos proyectar este bienestar hacia los demás, pero sobre todo realmente darse cuenta de lo, vaya, del gran beneficio que es para nosotros como seres humanos el estar cerca de nuestra espiritualidad. Correcto, sí, dejar de verla como como esa cajita aislada, ¿no? Así es.
incluso socialmente se dice, ¿no? Biopsicosocial y Y espiritual. espiritual, como de esto va Al aparte. final. Así es. Ajá, Sí. sí. También entender que es parte de nuestra vida. El creer, el dejar de pensar que solo somos Shoma, cuerpo. Dentro de nosotros mora algo mucho más supremo. El cosmos, el universo nos ha enseñado eso. No somos solamente esto, Sí, esta sabiduría universal. esta sabiduría universal. Y tal Ajá. vez solo es cuestión de empezar a identificarla de nuevo para encontrar esos escenarios de paz. Así Pues es. la verdad, como les digo, todo este fin de semana ha sido muy agradable el compartir contigo, doctor. Sí, Para mí ha sido un gustazo, tenerte aquí en Victoria y bueno, que tengo la confianza en que se va a repetir, más frecuentemente estas claro. visitas. Yo más que encantado de venir. Es su casa. Muchas gracias. Sí, la verdad, bueno, Caped es tu casa, siempre lo has Gracias. sabido y siéntete siempre bienvenido aquí con nosotros. Y bueno, ahora también aquí en Radio Next, que nos dan la oportunidad de tener este espacio para compartir con cada uno de ustedes. Y pues bueno, a mí sí me gustaría que el público que nos escuche, que nos acompañe, pudiera hacernos preguntas, que nosotros también pudiéramos compartir con el doctor Juan para a lo mejor poder retroalimentar si quedó alguna duda y también en un futuro pues tener algún tema en particular que les pudiera interesar de esto que estuvimos platicando, a lo mejor y algo más específico, hablar de alguna religión en particular o de cómo se aborda la parte espiritual ya en un proceso de terapia de tanatología. No sé, digo, ahorita son como cosas que se me pueden ocurrir a mí que pudiéramos abordar de manera más específica, pero sí, si alguien de ustedes en casa o donde nos estén escuchando tiene alguna duda con esto que estuvimos platicando, pues bueno, nosotros aquí estamos en la disposición de comentar un poquito más. Ya ahorita les platicaba el doctor de su canal, ¿cómo se llama? Claro. A través de Facebook. A través de Facebook. Así, Juan Pablo Ujú. Espinosa, el cosmos dentro de la conciencia. Lo Sí, chequen ahí. ok, para que lo busquen y lo sigan también en redes. Y bueno, también nosotros los invitamos a seguir nuestras redes de Capet en Facebook y en Instagram también. Y bueno, dejo a la disposición también los teléfonos. Sergio, ¿me haces favor de compartirlos? Claro que sí, sí, sí. Los teléfonos pueden contactarnos al 834-110-0504 y 834-315-9507 y con mucho gusto los vamos a estar atendiendo ahí. Claro que sí. Bueno, pues, ¿algo más que quieres Nada, compartir? pues nada, muy gustoso de poder haber estado en este espacio. Gracias, hoy públicamente decirla, ha sido una experiencia maravillosa estar aquí en Capep. Hoy este viaje en particular ha sido maravilloso. Me he divertido y me he reído muchísimo y he tenido la enorme oportunidad de no solo compartir con ustedes, sino con otros miembros de su equipo. Y pues ansioso de que el creador me dé la oportunidad de regresar más adelante. Muchas Y gracias. así será. Muchas Sí, gracias. así será. Pronto lo volveremos a tener por acá y pues compartiendo también con ustedes un poquito de lo mucho que conoce el doctor Juan. Y pues bueno, como lo comentamos la vez anterior, nos despedimos de ustedes con fe y esperanza de que nos volveremos a encontrar. Muchas gracias y que tengan muy bonito día. Les mandamos un abrazo. Muchas gracias.